Muy buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Sandra Montoya, como dijo la jefe, yo soy profesional de apoyo de la línea Hansen del programa distrital de eliminación de la lepra. Trabajamos mediante un convenio interadministrativo con la Subred Norte. Nosotros somos el equipo de trabajo, entonces, para el programa de la Secretaría de Salud de eliminación de la lepra. Agradezco primeramente este espacio. ¿Por qué razón? Porque este es un evento de interés en salud pública que, pese a que no se ve muy frecuentemente, eso no indica que no exista, ¿verdad? Ni que sea menos importante que el sarampión o la rubeola, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre algunas generalidades de lo que es la lepra. Me gustaría preguntarles a ustedes, pues, ¿qué tanto conocen acerca de la enfermedad? ¿En dónde han escuchado hablar de ella? Si han tenido casos de lepra de personas afectadas por la enfermedad para atender. ¿No? ¿Ninguno? ¿Han escuchado de pronto hablar de la lepra en algunas citas bíblicas? ¿Han escuchado hablar de Lázaro, verdad? Lázaro fue una persona afectada por Hansen. ¿Y eso qué indica? ¿Que la lepra es reciente? ¿Es una enfermedad nueva? No, ¿verdad? Es una enfermedad que data de hace más de 4.000 años de historia, es decir, antes de la edad de Cristo ya existía la lepra, ¿sí? Y hoy en día aún continuamos con personas afectadas por la enfermedad, ya vamos a ver algunos datos estadísticos. Pero para iniciar, pues les presento al señor Gerard Hansen. Él fue un médico noruego que en 1874 descubrió por primera vez la bacteria. Por esa razón se le llama la enfermedad de Hansen o lepra. La imagen que vemos a mano derecha es el bacilo de Hansen o la Mycobacterium leprae, ¿sí? Esta es una bacteria ácido alcohol resistente y que tiene unas características especiales que como tal pues hacen también que la enfermedad tenga unas características especiales. Entonces vamos a hablar un poco de la historia de la enfermedad. Entonces, como les comenté, esta es una enfermedad que está hace muchos años en la humanidad, ¿sí? Se dice que a Colombia la enfermedad llegó cuando llegaron los españoles. Entonces, adicional a que se nos llevaron nuestras riquezas, pues nos dejaron como regalito algunas enfermedades como la tuberculosis y la lepra. Entonces, en ese entonces, como la enfermedad produce algunas características especiales, sobre todo en la piel, se le tenía mucho temor a esta enfermedad, ¿sí? La gente le tenía pavor porque pensaban que todos iban a terminar con lepra. Entonces, a lo desconocido, a lo que nos genera temor, generalmente, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que tenemos temor y nos da miedo? ¿Perdón? Se aísla, se rechaza, ¿verdad? Entonces, estas personas en su época fueron discriminadas y estigmatizadas por la enfermedad. Entonces, se creó el primer leprocomio o sanatorio de Colombia. Bueno, ¿le doy que no? ¿Que sí? Que no. Ok, gracias. Entonces, el primer sanatorio de Colombia fue construido en Caño del Oro, en Cartagena. Pero resulta que Caño del Oro en Cartagena quedaba ubicado en una parte, pues en una zona comercial de nuestro país, en una zona portuaria. Entonces, pues no era muy bien visto un leprosario en toda la entrada de un país, ¿verdad? Por esa razón, este lugar decidieron demolerlo, destruirlo y trasladarlo a otro lugar que se llama Contratación en Santander, que es la imagen que vemos acá. Esta de allá. Entonces, Contratación en Santander es un pueblo, ¿alguien lo conoce? ¿No? Bueno, resulta que es una zona bastante montañosa, de difícil acceso, en donde construyeron el segundo sanatorio. Muchas de las personas afectadas por la enfermedad que llegaron allí
pensaban que, pues, que las iban a eliminar, ¿sí? Por esa razón, algunos de ellos lograron escapar y llegaron a otro lugar que se llama Agua de Dios en Cundinamarca. Ese sí es más conocido, ¿sí? ¿Lo distingue? Agua de Dios en Cundinamarca es un municipio muy cercano a Bogotá, en donde se creó el tercer sanatorio, ¿sí? Y esta imagen que vemos acá es el Puente de los Suspiros. ¿Conocen la historia del Puente de los Suspiros? ¿No? Resulta que el Puente de los Suspiros anteriormente eran como unas ligas, unas cuerdas, ¿sí? No existía como tal el puente tan bonito. Pero allí era el lugar en donde la familia se despedía por última vez de su familiar afectado por la enfermedad, ¿sí? Hasta allí les era permitido llegar para luego despedirse de su familiar, ¿sí? Resulta que las personas afectadas por la enfermedad, pues ellas seguían con su vida, ¿verdad? Muchos de ellos eran profesionales, otros no, tenían alguna labor, ¿sí? Carpinteros, confeccionaban y demás. Entonces, las cosas que ellos fabricaban las comercializaban internamente en la región y era tanto el miedo que se tenía del contagio de la enfermedad que las personas sanas no eran capaces ni siquiera de tocar el dinero que las personas enfermas habían tocado. Por esa razón también se creó la moneda o el lazareto para comercializar sus productos internamente en la región. Se les asignaba un documento especial, ¿sí? Se les quitaba su cédula de ciudadanía porque en ese momento dejaban de ser ciudadanos colombianos. A las personas afectadas con la enfermedad se les tildaba de pecadores y que eso era un castigo divino. Y ese documento indicaba un número epidemiológico del total de personas afectadas por lepra en Colombia, ¿sí? Perdían el derecho al voto, perdían el derecho a casarse, para ellos era prohibido tener hijos, ¿sí? Y si los tenían, no podían volver a verlos. Entonces, miren ustedes la dimensión de la situación y todo a lo que estas personas tuvieron que enfrentarse, ¿sí? Al estigma social tan grande al cual tuvieron que enfrentarse. ¿Qué pasó? Listo. Entonces vamos a ver algunos datos estadísticos actuales de Colombia. No, pero esto, perdón, del mundo. Se me pasó esta diapositiva. Entonces, a nivel mundial, para el 2015, 138 países reportaron casos de lepra, ¿sí? De los cuales 211.973 casos fueron casos nuevos. ¿Les parece poco? ¿No es cierto? Bastantes. Los países con mayor notificación de casos son la India y Brasil, los cuales reportan más de 10.000 casos al año, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que Brasil, pues es nuestro país vecino, ¿verdad? Listo, ahora sí para Colombia. Estos son datos suministrados del Ministerio de Salud a corte del 2018. Algunos datos son preliminares, pero reportan que 30 de 37 departamentos y distritos notificaron casos de lepra en el 2018. En total se han notificado 373 casos para esta misma fecha, ¿sí? De estos 373 casos, el 86.6% son casos nuevos, el resto son recidivas o casos recuperados tras el abandono. El 64.6% son casos notificados con grado 0 de discapacidad, pero si observamos bien la gráfica, más del 30% son notificados con algún grado de discapacidad. Entonces, cabe aclarar, la enfermedad produce lesiones en la piel, pero también produce discapacidad, ¿sí? ¿En dónde? En ojos, manos y pies. Sí. ¿Listo? Bueno. Cabe resaltar también que el 80% de los casos notificados fueron casos multivacilares,
para que una persona llegue a ser multibacilar, el periodo de incubación del bacilo son de 5, 10 y hasta 20 años, ¿sí? Entonces, para que una persona llegue a ser multibacilar, tuvo que estar con el bacilo durante más de 10 años sin un tratamiento y sin un diagnóstico. Bueno, para Bogotá, entonces tenemos discriminados los casos multibacilares y paucibacilares. En color azul, los multibacilares. Y en color verde, los pauci. ¿Ven cuántos, digamos que de qué color se ven más los punticos? ¿Azules o verdes? Azules, ¿verdad? Entonces, para Bogotá, también la mayoría de casos residentes de Bogotá son multibacilares. Las localidades con mayor casos residentes son Bosa, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, respectivamente. Bueno, les conté un poco acerca de la historia de la enfermedad, pero resulta que la historia actual pues es diferente, ¿sí? Por ejemplo, ya los sanatorios a raíz de la introducción de las poliquimioterapias y de la curación de la enfermedad, pues ya no tenían razón alguna para mantener prisioneros a estas personas afectadas por la enfermedad, ¿verdad? Por esa razón, en 1966, los sanatorios decidieron abrir sus puertas y hoy en día Contratación y Agua de Dios funcionan, pero como instituciones prestadoras de servicios para las personas afectadas por Hansen. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona quiere ir de manera voluntaria al sanatorio, lo puede hacer. Y si se quiere retirar del sanatorio de manera voluntaria, también lo puede hacer, ¿sí? También existe un plan de eliminación mundial de la lepra, el cual contempla 3 pilares fundamentales. 1, reducir aún más la carga de la enfermedad, es decir, acercarnos aún más a la eliminación y erradicación como tal de la lepra. 2, que los casos diagnosticados por lepra no presenten discapacidad a causa de la enfermedad. Y 3, promover la inclusión social y eliminar la discriminación. ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo podemos llegar a cumplir esas metas? ¿Cómo creen ustedes? ¿Será que si los diagnosticamos oportunamente podemos contribuir a la causa? Sí, ¿verdad? Porque si los diagnosticamos oportunamente, primero estamos rompiendo la cadena de transmisión y en segundo lugar estamos evitando que la persona llegue a producir discapacidad, ¿verdad? Listo. La fotografía hace parte de la Federación Nacional de Pacientes. Aquí en Colombia existe una federación nacional que es Fele Hansen y existen unas asociaciones de pacientes en diversos municipios y departamentos del país. Bueno, algunas generalidades de la Mycobacterium leprae. Este es un bacilo pleomórfico resistente a la coloración de Sil-Nielsen y Fetefaraco, como se observan en las imágenes, ¿sí? Produce formación de globias. Las globias son acúmulos de bacilos y son esas manchas de color fucsia que observamos en la imagen superior. Hay presencia de macrófagos. Los bacilos, como les comentaba, contienen una capa lipídica de ácidos micólicos, la cual hace la característica del bacilo ácido alcohol resistente. Es de crecimiento supremamente lento, como les indicaba, su periodo de incubación oscila entre 5 a 10 años y a veces puede llegar hasta tardarse más años en reproducirse. Crece bajo pHs bajos. No ha sido posible cultivarlo in vitro precisamente por esa dificultad que hay en el crecimiento de la bacteria, lo cual ha dificultado pues, el estudio de la resistencia a las poliquimioterapias. Entonces, un poco de la etiopatiogenia. Entonces, tenemos el agente causal, que es la Mycobacterium leprae, el reservorio, que es el ser humano, y el huésped susceptible, que es esa persona que finalmente va a desarrollar la enfermedad. ¿El mecanismo de transmisión cuál es? De acuerdo a la imagen. Aéreo. Hola, Marisa. Muy buenos días. Bienvenidas. Buenos días. Listo. Entonces resulta
que ese huésped susceptible, esa persona, para que llegue a desarrollar la enfermedad, pues debe tener algunas características. Generalmente son esas personas que son convivientes de una persona bacilífera sin tratamiento, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿cuáles serían esos convivientes? ¿Quiénes serían los convivientes de una persona bacilífera sin tratamiento? La familia, ¿verdad? La familia son las personas con mayor susceptibilidad de desarrollar también la enfermedad. Entonces son a los primeros que hay que valorar, pues después del paciente, obviamente. Pero son los primeros que hay que valorar porque son nuestros futuros pacientes de lepra. Las personas no vacunadas con la BCG. La BCG proporciona un 70% de protección para el desarrollo de la enfermedad. Los niños, las personas de raza negra, las mujeres en gestación y las personas con inmunosupresión. Precisamente por su sistema inmunológico débil, pues pueden desarrollar más fácilmente la enfermedad. Y existe otra condición que es una susceptibilidad genética de un polimorfismo del gen IL-10. ¿Qué significa eso? Que entre una misma familia se puede heredar ese polimorfismo del gen, ¿sí? Pero si la persona no está expuesta y no está en contacto con una persona bacilífera, pues no va a desarrollar la enfermedad. Se necesita ese contacto con esa persona bacilífera para que llegue a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces, la enfermedad de Hansen como tal no es heredada. Lo que es heredado es el polimorfismo de ese gen, ¿sí? Y en muchos casos hemos encontrado familias en donde hay hermanos, padres, hijos, abuelos, nietos con la enfermedad de Hansen. Un poco de la inmunopatogenia. Entonces, este es un bacilo que afecta especialmente las células de Schwann. Las células de Schwann son las que recubren los nervios periféricos, es decir, la enfermedad, a pesar de que ingresa, ¿por dónde? Por las vías respiratorias, ella no afecta el tracto respiratorio. Ella se va a desplazar hasta el sistema nervioso periférico y va a producir la destrucción de todo el tejido nervioso periférico. Produce un aislamiento inmunológico de esas fibras nerviosas. Se sigue replicando la bacteria, como les decía, el periodo de incubación entre 5 y 10 años. Produce una estimulación del sistema inmunológico, entonces empiezan a engrosar los nervios, hay producción de abscesos neurales, dolor, y como tal, el daño de esas terminaciones nerviosas, que inician con las terminaciones nerviosas de la temperatura, posteriormente del dolor y finalmente del tacto o la palpación. Entonces, lo primero que se va a perder es la sensibilidad ¿a qué? A la temperatura, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos qué es lo que afecta la lepra. Entonces, inicialmente la piel. Pues porque en nuestra piel tenemos terminaciones nerviosas. Entonces se van a producir manchas o placas con pérdida de sensibilidad, ¿sí? Tenemos engrosamiento de los troncos nerviosos, tenemos un daño del sistema nervioso periférico, entonces la persona al no sentir, pues está expuesta a muchas lesiones, ¿verdad? Y tenemos el daño de otros órganos, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la cadena de transmisión? Tenemos la persona bacilífera sin tratamiento en contacto con una persona sana. Ya pues explicamos que de ese 100%, solamente los huéspedes susceptibles pueden llegar a desarrollar la enfermedad, que aproximadamente es un 10% de la población. Inician con una lepra indeterminada. Si no se diagnostica en ese momento y la enfermedad avanza, puede avanzar a una lepra tuberculoide, posteriormente a una lepra borderline y una lepra lepromatosa, que es el estadio más avanzado de la enfermedad. El tipo indeterminada y tuberculoide son paucivacilar y el tipo borderline y lepromatosa son multivacilar. Esta es la clasificación clínica de la enfermedad. Entonces resulta que en 1966 Ridley y Joplin tomaron y adoptaron esta clasificación.
Y dijeron, sí, perfecto, está el tipo indeterminado, tuberculoide, borderline y lepromatosa. Pero existen unos estadios intermedios. ¿Por qué razón? Porque la lepra borderline, la del centro, es una lepra muy inestable, ¿sí? Que dependiendo del estado inmunológico de la persona puede avanzar o retroceder. Entonces existen unos tipos intermedios que son el tipo borderline tuberculoide y el tipo borderline lepromatosa. Resulta que la Organización Mundial de la Salud en 1982 dijo, listo, perfecto, esa clasificación está perfecta, pero ¿cómo hacemos para saber a cuáles les doy tratamiento PAUSI y a cuáles les doy multi? Pues adoptó la clasificación de Ridley y Joplin y determinaron lo siguiente, los de tipo borderline tuberculoide hacia abajo hasta la indeterminada recibirán tratamiento pausivacilar y se clasificarán como casos pausivacilares. Mientras que los de tipo borderline lepromatosa y lepromatosa son multivacilares y se les dará tratamiento multivacilar. El tipo intermedio borderline, como es tan inestable, pues preferiblemente se le da tratamiento multivacilar. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, a pesar de que la enfermedad, la bacteria, ingresa por vías respiratorias, ella afecta todo el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuál es la clave para llegar a diagnosticar una persona con Hansen, con lepra? Porque manchas existen por muchas razones, ¿verdad? ¿Qué tipos de enfermedades producen manchas en la piel? Los hongos, las dermatitis, las micosis, esos son los mismos hongos, el vitiligo, pitiriasis alba y muchísimas otras enfermedades dermatológicas. Pero, ¿cuál es la característica especial de las manchas de Hansen? La pérdida de sensibilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos una persona con una mancha que no rasca, no pica, no duele, es realizar una prueba de sensibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Algodón, 2 torundas de algodón, alcohol, un palillo y un bolígrafo. Entonces, vamos a hacer aquí la demostración. Entonces, la prueba de sensibilidad, pues esto es una prueba de sensibilidad bastante, digamos que... listo, listo. Entonces, tomamos una torunda de algodón, la humedecemos con alcohol. Tomamos una torunda de algodón con alcohol. ¿Y el alcohol para qué nos va a servir? Para explorar la sensibilidad, ¿qué? A la temperatura, ¿verdad? Al frío específicamente. Un palillo. ¿Un esfero tienes ahí? ¿Tienes un esfero? Y un bolígrafo. Entonces tenemos aquí a doña Cándida, ella nos va a colaborar. ¿Ahí nos alcanzan a ver todos? No. Ven por acá, señora. Señora. ¿Por acá? Listo. Entonces, lo primero que vamos a indagar es, señora Cándida, ¿esa mancha rasca, pica, duele? No, no me rasca ni me pica. Gracias. ¿Hace cuánto tiene esa mancha? Esa mancha hace aproximadamente 5 meses. 5 meses, listo. Y pues indagamos también si hay antecedentes de la enfermedad en la familia. ¿Listo? Vamos a realizar una prueba de sensibilidad para ver si esa manchita ha perdido sensibilidad. ¿Listo? Entonces usted me va a responder qué siente. ¿Listo? Sí. Primero hacemos la prueba en la zona sana, en donde no hay manchas, donde no hay lesiones. Y lo primero que vamos a pasar es la torunda de algodón, donde decía el alcohol. ¿Qué siente, señora Cándida? Frío. Frío, ok. ¿Y aquí qué siente? Frío. Frío. ¿Segura? Mira. ¿Qué siente? Pues Suave. Listo. Suave. Entonces, cada vez que usted sienta esto, me va a decir frío. Listo. Cada vez que sienta esto, me va a decir seco o suave. ¿Listo? Y acá, ¿qué siente? Pues lo que pasa es que como mi piel es como adormecida,
Pues me queda difícil. Me queda difícil contestar. ¿Por qué? Porque soy paciente, es paciente ya, pues me confunde. Listo, entonces Marisita nos va a ayudar. Entonces, en la zona sana, ¿qué sientes, Mari? ¿Aquí qué sientes? ¿Y aquí qué sientes? Un son, escucha. ¿Listo? Entonces vamos a realizar la misma prueba en la zona afectada. ¿Listo? Venga, Marisita, eso no es de brazo porque era con muchacho. Listo, Mari. Entonces, vas a mirar la cara, por favor, hacia el otro lado y vamos a hacer la misma prueba. Bueno, en esta ocasión ya no vamos a preguntar qué siente, porque lo que esperamos es que el paciente, pues, inmediatamente nos responda. ¿Listo? Y vamos a hacerlo. Listo, voy a hacer una mancha. Entonces, voy a hacerle aquí una mancha, entonces, para que me copie. Aquí está la manchita, ¿listo? Entonces, lo primero que pasamos es el algodón humedecido de alcohol. No hay respuesta. Pasamos el seco. No hay respuesta. El del tacto con el bolígrafo. Nada. Finalmente, el del dolor. Puede que en alguno nos responda, me dolió, me picó, ¿sí? Puede ser, porque todavía no hay afectación como tal de las terminaciones nerviosas al dolor. Pero si no me responde cuando le hago la prueba a la sensibilidad a la temperatura o al tacto, es porque ya hay una afectación como tal de la piel, ¿listo? Del sistema nervioso. Muchas gracias, Nancy. Ya no teníamos los brazos hoy. Listo. Lo segundo es hacer, o sea, de la exploración y de la valoración depende el diagnóstico oportuno, ¿sí? Hacemos una detección de ese daño neurológico haciendo una leve presión con un bolígrafo o con un palillito sobre las zonas que se indican en tanto manos como pies para confirmar si hay como tal una afectación del tronco nervioso y pérdida de sensibilidad y un grado de discapacidad 1. Se hace una palpación de esos troncos nerviosos buscando precisamente ese engrosamiento. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lepra. Entonces tenemos unas manchas hipocrómicas, alopécicas, difusas, que se podrían confundir con ¿qué otra enfermedad? Si no le hago la prueba de sensibilidad. Vitiligo, ¿sí? Con dermatitis, exposiciones al sol, ¿verdad? Y si vemos la imagen de la esquina, pues la persona que presenta la enfermedad es un niño, ¿verdad? Esta enfermedad no distingue ni raza, ni color, ni sexo, ni mucho menos la edad. En niños se ha encontrado la enfermedad y aquí en Bogotá, entre el 2015 y 2016, se diagnosticaron 2 niñas de 9 y 10 años de edad, ¿sí? Aquí ya no tenemos una mancha, sino tenemos una placa, pero tiene la misma característica, tiene pérdida de sensibilidad, ¿sí? Tiene un centro hipocrómico, un relieve a su alrededor eritematoso, ¿sí? ¿Y con qué se podría confundir esta placa? ¿Perdón? No les escucho. Con una micosis, ¿verdad? Entonces, importantísimo preguntar, ¿esa mancha rasca, pica, duele? ¿Hace cuánto la tiene? Y hacer prueba de sensibilidad. Si ustedes se dieron cuenta, no nos demoramos más de 5 minutos haciendo la prueba. Y los elementos que se utilizan los tenemos a disposición en cualquier consultorio. Aquí ya tenemos un tipo de lepra borderline dimorfa, ya es una lepra mucho más avanzada, inestable. Son placas. Se les dice que tiene una forma en queso gruyere, pero igualmente no rascan, no pican, no duelen. Estas igualmente son de tipo borderline dimorfa. Y continuamos con la lepra lepromatosa.
Esta lepra se le llama también la lepra bonita de Lucio. ¿Por qué? Porque no hay aparición de manchas. Es el estadio más avanzado de la lepra. Y si ustedes notan, tiene una aparición, una apariencia de fases leoninas, ¿sí? Porque hay una cantidad de infiltrados, tanto en las cejas como en los pómulos, en el mentón. Hay pérdida de las cejas, hay madarosis, hay triquiasis, hay ruptura del tabique nasal y aplastamiento como tal del tabique nasal, porque la bacteria como tal hace una perforación del tabique y se produce esa condición. Hay una cantidad de nódulos en las orejas, ¿sí? Bajón de campana. Y este caballero, si le observan una pigmentación de color como morado, ese es el efecto de la clofazimina, que es uno de los medicamentos que compone la poliquimioterapia. Entonces, eso es un efecto adverso del medicamento. Este caballero hizo una ginecomastia a causa de la enfermedad, un bajón de campana, fases leoninas, cantidad de nódulos, madarosis, triquiasis, lagoftalmos, ¿sí? Hay caída como tal del párpado, y el caballero de la esquina presentó un daño de la úvula, ¿sí? Se perdió totalmente la úvula, eso ocasionó una disfonía, pues, compleja, grave. Este caballero es paciente también de Bogotá. Y son imágenes tomadas en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Y entre más avanza la enfermedad, entre más paso le damos a esa bacteria de atacar, pues más condiciones especiales nos van a ocasionar. Condiciones especiales como discapacidad en manos. Inicia con un daño del nervio cubital, mediano, radial, produciendo lo que es la mano del predicador o mano en gatillo, y posteriormente lo que es la mano en garra, ¿sí? Hay pues finalmente ese tejido nervioso no funciona, entonces también hay una reabsorción ósea, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado mitos y historias de la enfermedad de la lepra, en donde dicen que la persona va caminando y se va cayendo por pedacitos, ¿sí? Inclusive hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero le da lepra y se va cayendo por pedazos. Pues no, resulta que no es así, no es como tan mágico que pasa de esa forma, no. Lo que sucede es que hay una reabsorción ósea y finalmente la persona termina mutilada, ¿sí? Como en esta imagen. Hay presencia también de úlceras, porque al no sentir, ellos les fascina coger las ollas calientes, porque como no sienten, pues se me va a regar la leche y lo primero que hacen es coger la olla sin ningún tipo de protección, ¿sí? Pero las consecuencias son muy graves, ¿sí? Tenemos discapacidad en pies, perforantes plantares, úlceras por presión. Entonces, les pregunto, ¿quién de ustedes puede caminar con una piedra en el zapato? Nadie, ¿cierto? Es muy incómodo, pero ellos sí lo pueden hacer. Pero terminan con este tipo de lesiones, ¿sí? En una ocasión, hace muy poco, en una reunión, la fisioterapeuta del Federico Lleras nos comentó que un día fue un paciente a su consulta y le hizo su terapia y demás. Le hizo quitar sus zapatos, le hizo terapia y demás. Al salir el paciente, pues se puso sus zapatos y salió y al rato regresó. Y le dijo a la terapeuta, le dijo, no, es que mira, no encuentro mi reloj. Buscaron por cielo y tierra el reloj, por todo lado buscaron el reloj y finalmente no apareció. Al siguiente día, el paciente regresó a consulta con una herida en el pie tremenda. Y le dijo, no, es que ya encontré el reloj, estaba dentro de mi zapato, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean la gravedad del asunto y de discapacidades que muchas veces no vemos, pero que están ahí presentes, como es la pérdida de sensibilidad. Afectación en ojos, presencia de lagoftalmos, madarosis, triquiasis, que finalmente lo que hacen es quitarle la protección al globo ocular y la persona termina con ceguera permanente. Y aquí tenemos algunas imágenes también de personas afectadas de aquí de Bogotá. Entonces, con discapacidad en manos y pies. Estas dos personas, pues me gusta traer las imágenes porque tienen una historia también bastante conmovedora. Ellos iniciaron con síntomas de la enfermedad desde que eran unos niños, a los 9 y a los 10 años respectivamente.
¿sí? Pero fueron diagnosticados uno hasta que cumplió 16 y la señora hasta que cumplió 30 años. Desde los 16 y desde los 30 años tienen este tipo de discapacidad, ¿sí? Y la señora, ella es la representante de Fele Hansen, que es la Federación Nacional de Pacientes, una guerrera, 80 años de edad y todavía en pie, con sus prótesis y con su discapacidad, ¿sí? Ha ido a Roma, ha ido a otras partes del mundo a hablar acerca de la enfermedad. Tenemos la clasificación mundial de la lepra, la cual se divide en grados 0, 1 y 2. Y, como les mencionaba, se observa en manos, en ojos, manos y pies. Grado 0 cuando no hay ningún tipo de lesión causada por la enfermedad. Grado 1 cuando ya hay alguna pérdida de sensibilidad. Y grado 2 cuando ya hay un daño mayor, como las imágenes que observamos anteriormente. Entonces, la lepra, ¿cómo podemos diagnosticar la lepra? ¿La podemos diagnosticar clínicamente? Sí, ¿verdad? 90% la podemos clasificar con una muy buena valoración, ¿sí? Pero aquí en Colombia tenemos algunas pruebas que nos ayudan a clasificar la enfermedad, ¿sí? Como lo son la vaciloscopia de linfa y la biopsia de piel. Entonces, la vaciloscopia de linfa, lo que nos va el resultado que nos va a arrojar es si hay o no presencia de bacilos en esa muestra examinada. La vaciloscopia de linfa se recomienda que se utilice la escala de Ridley, en donde se toman muestras de los lóbulos de las orejas, de los codos y de 2 lesiones que presente el paciente. El resultado que nos va a arrojar es índice bacilar igual a, entonces, si es mayor a 0, ya el caso es multibacilar, porque si se observan bacilos en esa muestra es porque ese paciente está invadido de bacilos. Pero también puede que nos arroje índice bacilar igual a 0. Y si nos arroja índice bacilar igual a 0, ¿descartamos el caso? ¿Cómo? No, ¿cierto? Porque ya hay un cuadro clínico de lepra, porque la persona tiene pérdida de sensibilidad. Lo que nos indica el índice bacilar igual a 0 es que la persona es pausibacilar. La biopsia de piel también se utiliza para clasificar la enfermedad. Entonces, se utilizan aquellos casos nuevos, cuadros de leproreacciones y casos de recidiva. Tenemos el tratamiento, el cual, como les mencionaba, la Organización Mundial de la Salud lo divide como pausi y como multi. Y hay presentación para niños y para adultos. La presentación de adultos pausibacilar contiene rifampicina y dapsona. Y se entregan 6 blister en total para los casos pausibacilares. El blister dura para 28 días y pues cada 28 días se le entrega el siguiente blister hasta completar sus 6 blister. Este es el caso, el tratamiento pausibacilar en niños. Es muy similar al de adultos, lo único que cambian son la dosificación del medicamento, que es menor, pero igualmente contiene rifampicina y dapsona. La dapsona causa anemia hemolítica, entonces hay que realizar controles periódicos pues para descartar de que esté produciendo anemia. Y aquí tenemos el tratamiento multibacilar para adultos. Entonces, a diferencia del pausi, es que contiene clofazimina, ¿sí? Entonces tiene rifampicina, clofazimina y dapsona. Y ya no son 6 blisters, sino 12 blisters. Y en algunas ocasiones los casos se extienden a más tiempo, ¿sí? Eso depende de que también el paciente reaccione al medicamento y de los controles de los índices bacilares. Entonces, el paciente inicia con un índice bacilar de 2, se le inicia su tratamiento, ¿sí? A los 6 meses se le toma un control de vaciloscopia y el índice bacilar ya bajó a 1, ¿sí? Y finalmente, al finalizar el tratamiento, se le hace su tercer control de vaciloscopia y el resultado fue de 0.5, ¿sí? Con ese resultado ya lo podemos sacar a vigilancia, con un índice bacilar de 0.5.
dudoso, ¿no? ¿Sí? Pues sí, sí se puede sacar porque hay muchos bacilos que ya están fragmentados o muertos y que todavía se observan en el microscopio. Pero como ha descendido el índice bacilar, eso me indica que el tratamiento hizo efecto y se puede sacar a vigilancia, ¿sí? O sea, no necesariamente el índice bacilar tiene que llegar a 0 para poderlo sacar a vigilancia y darle terminación al tratamiento. Este es el tratamiento multibacilar para niños, que adicional, no, la diferencia igual son las dosis, y que la clofazimina ya no es diaria sino interdiaria. Se me olvidó mencionarles que en todos los blisters la parte superior debe ser supervisada y el resto del blister se le entrega al paciente para que se lo autoadministre en casa. ¿Listo? Bueno, esto yo les comentaba que en los pacientes de Hansen también presentan leprorreacciones que nos pueden llegar a confundir si realmente el paciente sí le está haciendo efecto el tratamiento. Estas leprorreacciones se presentan durante o después del tratamiento, hasta un año después del tratamiento, y que se clasifican en de tipo 1 y de tipo 2. Las de tipo 1 generalmente son aumento de esas lesiones cutáneas, exacerbación, casos de neuritis, dolores intensos, inflamación, y el tratamiento es con corticoides, con prednisolona. Por el contrario, las de tipo 2 es la aparición de eritema nodoso leproso, síndrome de Lucio, compromiso de otros órganos como riñón, testículos, ganglios, artralgias, y el tratamiento es con talidomida o con prednisolona. Hay que tener especial cuidado con la talidomida porque la talidomida es teratogénica. Entonces no se puede administrar en mujer gestante y en mujer en edad fértil, pues hay que garantizar método anticonceptivo. Y aquí tenemos algunas imágenes de esas leprorreacciones, ¿sí? El síndrome de Lucio y el eritema nodoso leproso. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la ruta para el diagnóstico de la lepra. Entonces, tenemos el caso sospechoso, una persona con esa mancha que no rasca, no pica y no duele. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Las pruebas de sensibilidad, ¿verdad? Y si efectivamente tiene pérdida de sensibilidad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le ordenamos? Vaciloscopia, ¿de qué? De linfa. Y hago la aclaración porque muchas veces nos ha pasado que le ordenan vaciloscopia de esputo. O llega al laboratorio y como dice vaciloscopia y la que más se toma es la de esputo, entonces le toman de esputo. Y adivinen qué, sale positiva. Entonces terminan los pacientes con tratamiento para tuberculosis y con tratamiento para lepra. ¿Listo? Entonces, si esa vaciloscopia tiene índice bacilar mayor a 0, ¿cómo clasifico el caso? Multibacilar, ¿verdad? Y le inicio poliquimioterapia multibacilar por 12 meses. Pero si el caso sale índice bacilar igual a 0, ¿descartamos el caso? No. Se le solicita una biopsia, ¿sí? Para clasificar el caso y revisar si es PAUSI o si es multibacilar. Al final del tratamiento se hace otro control de vaciloscopia y se determina si el paciente sale o no a vigilancia. En cuanto a los convivientes, entonces ellos también deben ser examinados por lo menos una vez al año, durante 5 años para los casos PAUSI y durante 10 años para los casos multi. Si presentan síntomas de la enfermedad, se inicia todo nuevamente. Toma de vaciloscopia, biopsia y demás, y tratamiento. También se les debe garantizar vacunación con la BCG. Entonces, para aquellos casos que tienen la cicatriz de la vacuna, solamente se les administra una dosis. Pero en caso de que no tengan esa cicatriz, se les pone una dosis y un refuerzo a los 6 meses. ¿Listo? La notificación del evento. El evento es el código 450, la cara complementaria. La notificación es obligatoria y se realiza de manera semanal. Esto lo va a pasar. Esta es la ficha de notificación con el código 450. Esta es la ficha de tratamiento, la cual debe tener todas las casillas diligenciadas y básicamente solo diligencia es la IPS que diagnostica el caso, porque son quienes tienen toda la información.
Aspectos a tener en cuenta en el momento de solicitar el tratamiento. ¿A dónde se solicita el tratamiento, jefe? A la Secretaría de Salud, por medio de las subredes aquí en Bogotá, ¿verdad? ¿Y qué se envía? Copia de historia clínica, resultado de vaciloscopia de linfa, reporte de biopsia, tarjeta de tratamiento, fórmula médica y ficha de notificación, ¿sí? Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, porque muchas veces el departamento de epidemiología solicita, doctor, necesito la ficha de notificación, necesito la tarjeta de tratamiento. Ay, no, con la sola fórmula médica pídalo, por favor, ¿sí? Y no, Secretaría de Salud exige todos estos documentos para poder entregar el tratamiento. Y para finalizar, entonces, ¿por qué se presentan las discapacidades en lepra? 1, por el diagnóstico tardío. 2, porque esa persona no se cuida esas áreas lesionadas o esas áreas insensibles. 3, por la falta de educación del personal de la salud hacia esa persona. No le explicamos que se puede llegar a discapacitar, que si no siente, no coja la olla caliente o la plancha caliente, ¿verdad? O no ande descalzo. Entonces, lo primero que debemos decirle a nuestros pacientes es, oiga, usted ya no siente, ¿cierto? Por favor, obsérvese diariamente ojos, manos y pies, que el espejo sea su mejor amigo, ¿sí? Y si presenta alguna lesión, pues acuda oportunamente. 2, que se hidrate diariamente, porque es una piel que se torna supremamente seca, escamosa. Entonces, que se hidrate, sumerja pies y manos diariamente durante 15 minutos en agua al clima, ¿sí? No fría porque el bacilo tiene afinidad a lo frío. Eso fue otra parte que no les comenté. Esta bacteria tiene afinidad hacia las zonas más frías de nuestro cuerpo. Entonces, ¿en dónde no puede aparecer manchas de lepra? ¿En dónde no? En las zonas calientes. ¿Cómo cuáles? Las axilas, el cuero cabelludo, la ingle. Esas son zonas en donde no. El resto del cuerpo que es frío, ahí va a aparecer manchas de lepra. Se recomienda una lubricación con aceites naturales o vaselina, ejercicios de extensión, que Marisita me les va a hacer una pausa activa porque los veo ya que se están durmiendo. Entonces, Marisita, explícales, por favor. Entonces, pausa activa. Buenos días, mi nombre es Luz Mari Jiménez, soy a la técnica de apoyo de Nancy. Pues vamos a poner de pie, por favor. Gracias. Vamos a estirar nuestras manos. Estos son los ejercicios de los pacientes para que no se les vuelvan las manitas así. Entonces, vamos a abrir los dedos, los cerramos, abrimos, cerramos y abrimos. Con el dedito gordo, entonces, vamos a hacer esos ejercicios. Eso es para enseñarles a nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Primero eran los ojos, pero ya me equivoqué con la. Vamos a empezar con los ojos. Los ojos. Entonces, los ojos es muy frecuente que uno esté cerrándolos y abriéndolos hasta para nosotros mismos, que hemos metidos en el computador. Entonces también necesitamos de abrir y cerrar los ojos. Miramos la punta de la nariz. Miramos hacia el lado derecho, sin mover la cabeza. Miramos la punta de la nariz otra vez. Miramos hacia el lado izquierdo. Esos son los ejercicios que le tenemos que enseñar a nuestros pacientes. Besitos. Ahora los pies. Cogemos una sábana o un cauchito de ejercicio. Lo hacemos así, subimos los pies, los bajamos bien estirados para que ellos hagan sus ejercicios. Como le dijo la jefe Sandita, lubricarlos, meterlos en agua fría, 15 minutos, dejar los piecitos en agua y sacarlos y no secarlos. Solamente sacudir y dejarlo así y luego aplicar la vaselina o la crema que estén utilizando. Gracias, Marisita. Gracias. Bueno, entonces, también se recomienda el uso de elementos de protección personal como plantillas, calzado ortopédico, para esos casos que ya tienen perforantes plantares o pérdida como tal de las falanges, guantes, gotas lubricantes, aceites, gorra, gafas, ¿sí?
Y es importante, el paciente de Hansen no solamente requiere la administración del tratamiento. Realmente un paciente con Hansen requiere de toda una atención interdisciplinar, ¿sí? Lo que les comentaba, consigo cargan una historia, un estigma social muy grande, ¿sí? Entonces, esas personas se ven enfrentadas muchas veces al repudio, al dolor, ¿sí? A personas que no conocen de la enfermedad, entonces las rechazan por tener esa enfermedad, terminan sin pareja, terminan sin sus hijos, ¿sí? Entonces, se requiere de toda una atención integral, tanto por fisioterapia, nutrición, psicología, trabajo social, dermatología, ¿sí? Entonces, por muchas especialidades. También les quiero dejar esta reflexión, y es que la lepra existe, tiene cura, pero las discapacidades no, ¿sí? Entonces, muchas veces de nosotros, del personal de la salud, depende también la calidad de vida de esa persona y de lo que de ahí en adelante le suceda. Entonces, para terminar, les voy a dejar esta reflexión de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que la mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. Muchas gracias. 5 segundos para la intervención, señora Cándida. Bueno, la señora Cándida nos acompaña el día de hoy porque ella se capacitó como líder comunitario de Fele Hansen, de la Asociación de Pacientes. Y ella, pues, quiere darles a ustedes su testimonio de vida. Entonces, 5 minutitos para prestarle atención a doña Cándida.